buenas tardes, amigos de Salud TV. Estamos el martes 5 de marzo y hoy vamos a tocar un tema interesantísimo que yo sé que hay mucha gente en casita que va a poner atención este día más de lo usual. Vamos a estar hablando de la hipoglicemia, a ver qué es, cómo se diagnostica y lo más importante, cómo se debe tratar. Así que todo eso al regresar después de la cápsula y les presento a los invitados. La hipoglucemia es una afección provocada por un nivel muy bajo de azúcar en sangre, que es la principal fuente de energía del organismo. Se suele asociar con el tratamiento contra la diabetes. Sin embargo, existe una variedad de afecciones, muchas poco frecuentes, que pueden provocar un nivel bajo de azúcar en sangre en personas sanas. Al igual que la fiebre, la hipoglucemia no es una enfermedad en sí misma, sino un indicador de un problema de salud. Los niveles de azúcar bajan demasiado. Los signos y síntomas pueden comprender los siguientes: ritmo cardíaco irregular, fatiga, piel pálida, temblores, ansiedad, sudoración, hambre, irritabilidad, sensación de hormigueo alrededor de la boca y llanto durante el sueño. A medida que esta anomalía empeora, se va presentando desorientación, comportamiento anormal o ambos, como la incapacidad de completar tareas de rutina, alteraciones visuales como visión borrosa, convulsiones y pérdida del conocimiento. La hipoglucemia requiere tratamiento y cuidados personalizados para poder aliviar los signos y síntomas que se presentan en este problema para mejorar la calidad de vida. La hipoglucemia requiere tratamientos y cuidados personalizados para poder aliviar los signos y síntomas que presenta este problema para mejorar la calidad de vida de esas personas. Ajá, ¿qué les parece? ¿Verdad que va a estar interesante? Pero antes de presentarle a nuestros invitados, yo tengo que mandarle un saludo muy especial a una reina que está en su casa cumpliendo años este día. Ella es doña Gabriela Alexandra Avilés, que nos sintoniza todos los días desde la colonia Matepec. Feliz cumpleaños, de verdad. Gracias por siempre acompañarnos, permitir que estemos ahí con usted, que celebre muchos más y que Dios la bendiga. Bueno, este día entonces nos acompañan especialista en medicina interna, el doctor Pedro Amílcar Cervellón. ¿Cómo estamos, Pedro? Por acá muy bien, contento, gracias por la invitación. Siempre es agradable estar acá, sobre todo a hablar de un tema en el cual de no diagnosticarlo adecuadamente puede traer graves consecuencias. Por eso creo que va a ser de mucha importancia para todos sus televidentes. Definitivamente, y gracias, Pedro, por acompañarnos. Bueno, tenemos el toque femenino, belleza, linda, siempre elegante. Nos acompaña nuestra licenciada en nutrición, Sofi Castillo. ¿Qué tal, Sofi? ¿Cómo estamos? Bien, gracias, doctora. Feliz, pues ya empezando otro mes. Y creo que ese tema pues es muy propicio porque de repente nos dan esta hipoglicemia y no sabemos qué comer, y este día vamos a sacar todas esas dudas que ustedes tienen. Bueno, y es Sofi de cariño, pero es Sofía, realmente Sofía Escobar. ¿Verdad? Sí. Como come Sofi. Como come Sofi. Muy bien. Bueno, y por supuesto no podía faltar, nos acompaña especialista en endocrinología, el doctor Luis Hidalgo Funes. ¿Qué tal, doctor? ¿Cómo está? Muy bien, muchas gracias. Muchas gracias por la invitación a este excelente programa. Tocar un tema que es extremadamente importante tanto para la población diabética como para la población no diabética, porque esta situación se puede presentar en ambas situaciones, valga la redundancia. En ambas poblaciones. En ambas poblaciones. Ahora, yo de verdad que quisiera por aquí quedarme y comenzar desde aquí. ¿A qué nos referimos con hipoglicemia realmente? ¿Qué es? Y hablemos un poquito de los factores de riesgo que quienes ya dijo que le puede pasar a todo el mundo, pero ¿verdad? Si existen factores de riesgo específicos. Claro, hipoglucemia no es más que el término que se utiliza a un nivel bajo de glucosa en la sangre. Como fines para auxiliarse, para hacer diagnóstico, los niveles que se sugieren van a variar dependiendo si la persona es diabética o si la persona no es diabética. Si la persona es diabética, hablamos de hipoglucemia cuando sus niveles están por abajo de 70 miligramos por decilitro. Y en una persona no diabética, estamos hablando cuando la glucosa está por debajo de 50 miligramos por decilitro. Obviamente que para hablar de hipoglucemia podemos clasificarlas o diferenciarlas, como decía, en paciente diabético y paciente no diabético. Obviamente al paciente diabético, lo hablaremos más tarde, más adelante,
el riesgo más importante es el uso de medicamentos que le pueden condicionar una hipoglucemia, como es la insulina o algún medicamento como las sulfonilureas. Y otra forma de clasificarla es en paciente enfermo y en paciente no enfermo, ¿verdad? Entonces, prácticamente factores de riesgo son múltiples, ¿verdad? Tomando en consideración el diabético que no tiene una educación adecuada, lo va a predisponer a nuevamente a hipoglucemias por transgresiones dietéticas, omisiones de alimentos, cumplimiento de tratamientos en formas erróneas. Esos son prácticamente los factores de riesgo en las personas diabéticas. Muy bien. Pedro, ¿cómo hacemos o cómo sospechamos, o una persona en casa, cómo puede decir, bueno, quizás, porque últimamente esto es moda, yo les decía, realmente yo oigo que cada vez hay más gente diciéndome, es que yo padezco de hipoglicemias, entonces, pero ¿cuáles son los síntomas reales de una hipoglucemia? Una hipoglicemia, realmente los síntomas pueden ser bien diversos. De hecho, la glucosa baja inicialmente da síntomas relacionados a los niveles de adrenalina, o sea, se empieza a ver taquicardia, puede haber temblor, puede haber sudoración, un poco de ansiedad, ¿verdad? Estos son síntomas adrenérgicos que incluso pueden confundirse en alguna ocasión con episodios de pánico o de ansiedad, porque las personas pueden sentir una sensación así hasta de opresión de pecho, ¿verdad? Por la inminente muerte. Inminente muerte, cabal. Pero estos generalmente son los síntomas iniciales de la hipoglicemia. La hipoglicemia, si se vuelve sostenida y va profundizándose, realmente puede empezar a haber síntomas a nivel del sistema nervioso que se denominan síntomas neuroglucopénicos, los cuales principalmente son alteraciones en el estado de conducta. El paciente se vuelve desorientado, agitado. Hay personas incluso diabéticas que pueden despertar con dolor de cabeza, despertarse mareados, incluso en algún momento puede ser hasta solo una actitud irritable, que se vuelvan violentos. Entonces, si alguien es diabético y de repente está así, hay que pensar también en una probable hipoglicemia, ¿verdad? Muy interesante, definitivamente. Yo quiero que ahondemos muchísimo en esto, porque creo que dentro de la clasificación última que nos dio el doctor Hidalgo, el paciente no enfermo, la causa más frecuente de tener hipoglicemia probablemente son los malísimos hábitos dietéticos, la gente que no cena, que no desayuna. De todo eso vamos a estar hablando al volver. Pero ahora vamos a escuchar a Astrid Ábalos con este avance de TN21. Ya volvemos. Estás viendo Salud TV. Lo dulce más que todo, ¿verdad? Y es mejor lo natural, pues, ¿verdad? Frutas, verduras. Bebidas alcohólicas, comer grasa. Todo lo que es, me imagino, que contengan azúcares, cosas así, las grasas a veces, cosas que por lo menos la gaseosa y todo eso es lo que le puede perjudicar bastante para la salud. La grasa, mucha grasa, puede ser el alto colesterol y todo eso. También la forma de cómo vive la persona, que no tienen control con su vida, trasnochar, todo eso afecta mucho. La falta de ejercicio, que no va incluido en los alimentos, que sería lo ideal, una dieta equilibrada, ejercicio. La sal y también el azúcar mucho, lo bueno es lo poquito, poca sal y poca azúcar. A mi mamá, cuando se le baja el azúcar, lo que toma es una gaseosa. Le ayudan, pero también le afectan, porque cuando se le baja, como la gaseosa contiene mucho azúcar, se la sube y se la mantiene controlada. Bueno, muchísimas gracias por responder a nuestro sondeo. Interesantes respuestas. A ver, ¿qué nos parece esta situación bastante común que la última señorita nos decía que su mamá la tiene bien controlada gracias a la gaseosa?
Sí, totalmente. Eso no puede ser así, ¿verdad? Yo creo que ese tema sí tiene que ver mucho con la alimentación que usted lleve. Y esto no es alejado a una buena alimentación, porque la hipoglicemia de por sí no es considerada una enfermedad, sino que es como un síntoma, un signo clínico de lo que usted puede sentir cuando se le baja el azúcar. Entonces, ¿qué pasa? Hay muchos síntomas o hay muchas cosas que usted puede hacer por medio de su alimentación. Por ejemplo, todas estas personas que se saltan tiempos de comida. A veces pensamos que los tiempos de comida no son importantes. Usted al día tiene que estar haciendo 5 comidas para mantener bien su insulina y su glucosa en sangre. Entonces la gente que de repente no cena o no desayuna o no le da la importancia a su tiempo de comida, esto hace que pueda tener hipoglicemia también. ¿Qué pasa? De repente, cuando se da la hipoglicemia o esos signos que usted va a sentir, estos síntomas, lo primero que hacen es meterse una gran cantidad de azúcar, y eso no tiene que ser así. Se aplica la ley del 15. Son 15 gramos de azúcar que usted puede consumir en un bajón. Pero ¿cómo lo va a consumir? Por ejemplo, un vaso de agua con 3 cucharadas de azúcar puede ser solamente para el momento que usted sienta la hipoglicemia, o puede meterse, por ejemplo, algún jugo de frutas naturales. Bebidas gaseosas sí no son aconsejables, pero sí, si está en una emergencia y es lo único que tiene, pues un vaso pequeño, no tiene que abusar, porque de repente se da que se meten una gran carga de calorías y de azúcar, y 3 horas después pasa la hiperglicemia. Entonces no es aconsejable que usted trate la hipoglicemia de una manera como un atracón, sino que moderado el consumo de azúcar, porque si no es una cadenita, siempre va a estar teniendo este mismo síntoma. Muy bien, muy interesante. Bueno, a ver, doctor Hidalgo, el diagnóstico de hipoglicemia, como una persona que cree, ¿verdad? Yo creo que hago hipoglicemias, pero ¿cómo se me hace realmente el diagnóstico? Sencillamente en el momento en el que me siento mal, me pinchan el dedo, o hay que hacer algo más. Ok, vamos a hablar primero en el contexto de que una persona ya es diabética. Ok. El diabético tipo 1 es el que está en mucho mayor riesgo, porque estos requieren insulina para su tratamiento, para estar bien. Los diabéticos tipo 2 habitualmente utilizan varios medicamentos que no se asocian a hipoglucemias, pero dentro de estos, como les decía, las sulfonilureas pueden ser utilizadas en estos y provocar hipoglucemia. Idealmente, toda persona diabética debería tener su glucómetro para monitorizar la glucosa en el momento que sienta los síntomas, ¿verdad? Esa es la forma más importante para diagnosticar, porque como dijo el doctor Cervellón, una persona tiene ataque de pánico, va a sentir taquicardia, va a sentir temblor, puede sentir opresión de pecho, puede sentir sudoración, y obviamente no está en una hipoglucemia, está en un ataque de pánico. Entonces lo ideal sería corroborar inmediatamente un nivel de glucosa. Y si la glucosa está abajo de 70, esta persona tiene hipoglucemia, ¿verdad? En el contexto... Abajo de 70 siempre y cuando sea diabético. Abajo de 70 siempre que sea diabético. Pero si no es diabético puede ser hasta abajo de 50. Abajo de 50, como tomarlo como hipoglucemia. Ajá. En la persona que no es diabética, obviamente que esta persona va a tener estos síntomas y debe de alertársele a consultar inmediatamente. ¿Por qué? Porque pueden ser condiciones bastante graves. Esta persona va a tener obviamente los mismos síntomas, como decía el doctor Cervellón. Los iniciales son taquicardia, temblor, que están relacionados con el aumento de la secreción de catecolaminas como respuesta de protección al organismo, y posteriormente, pasadas las 4 horas, aparecen lo que es la hormona de crecimiento y el cortisol como las otras hormonas contrarreguladoras de la glucosa. Estas personas, si empiezan a sentir síntomas como que ya se mencionaron, lo ideal es hacerse una glucosa de ayuno. Si se corrobora un nivel de glucosa bajo, incluso abajo de 70, hay que investigar la causa por la cual la persona está teniendo sus niveles de glucosa baja. Pero tenemos que tomar en consideración, para hacer el diagnóstico de hipoglucemia, debe de cumplir la persona con lo que nosotros llamamos la tríada de Whipple, que es glucosa sérica abajo de 50, síntomas y signos sugestivos de hipoglucemia, y que los signos y los síntomas desaparezcan tras la administración de glucosa. Entonces, si el paciente cumple con la tríada de Whipple, el paciente tiene una verdadera hipoglucemia y hay que investigar la causa. Estamos hablando de personas no diabéticas. ¿Podemos repetir esa tríada, por favor?
nivel de glucosa sérica por abajo de 50, signos y síntomas sugestivos de hipoglucemia, y que los signos y síntomas desaparezcan tras la administración o la absorción de carbohidratos o de azúcar. Va, fíjense bien, esas tres situaciones tienen que estar constantes, tienen que estar presentes para poder decir, bueno, esta persona tiene una hipoglicemia y entonces hay que buscar la causa. Exacto. Muy bien. ¿Cuáles son las evaluaciones, Pedro, que hay que hacer para buscar la causa? ¿Qué puede estar ocasionando esto en un paciente no diabético? ¿Por qué puede estar teniendo hipoglicemias? Lo que pasa es que en un paciente no diabético pueden haber una gran cantidad de enfermedades, ¿verdad? Entre ellas enfermedades crónicas, como por ejemplo cirrosis, por ejemplo, pacientes con enfermedades en el hígado que tienen dificultades en el almacenaje de glucógeno para responder ante un bajón de azúcar, ¿verdad? O enfermedades como la insuficiencia cardíaca, la insuficiencia suprarrenal o la insuficiencia renal. Entonces hay que checar evaluando todos esos sistemas para encontrar la posible causa. Ahora, hay personas que tienen una hipoglicemia de tipo reactivo, ¿verdad?, que se deben específicamente a una ingesta copiosa de alimentos cargados de carbohidratos, ¿verdad? Esto en forma secundaria hay una absorción rápida de glucosa y hace que el páncreas empiece a liberar una cantidad aumentada de insulina, y al provocar esa liberación aumentada viene y se puede mantener sostenido. Eso hace que la glucosa entre a la célula y entre a los almacenes a nivel hepático y hace la hipoglicemia. Esto se menciona que muchas veces puede suceder porque hay un péptido a nivel gastrointestinal que favorece esa absorción y que inactiva la acción del glucagón, ¿verdad?, que es el que contribuye a liberar o a producir glucosa cuando el cuerpo ya está entrando en hipoglicemia, ¿verdad? Entonces esa sería como la primera causa. La más importante son la copiosa ingesta de carbohidratos, o sea, una mala dieta. Definitivamente la gente que come mucho carbohidrato, estamos hablando de mucho pan, muchas harinas. Sí, muchas harinas refinadas, muchas cosas dulces que no se pueden quemar y son de fácil absorción. La gente a veces prefiere cenar que mucho pan francés, frijoles, el plátano. De por sí la dieta del salvadoreño es mucha grasa y mucho carbohidrato. Entonces esta mezcla hace que incluso puedan tener la hipoglicemia en ayunas, o de repente la gente que está con estas dietas tan restrictivas, que nada de ingesta de frutas o nada de ingesta de carbohidratos, también le puede pasar lo mismo. En la mañana no hay glucosa, no tienen que quemar y ahí viene la hipoglicemia. Entonces hay que tener mucho cuidado con lo que es la alimentación. Yo creo que esto es vital para la hipoglicemia, porque de repente también la ingesta excesiva de todas esas harinas le puede causar, pero también el hecho de que usted se restrinja demasiado y empiece a hacer dietas así a lo loco, tomar del internet o la que le dio a la vecina, entonces ahí también puede padecerla. Muy bien. ¿Qué otra condición puede en un paciente no diabético llevarnos a una hipoglicemia? Solo agregando un poquito lo que dijo el doctor Cervellón, la hipoglucemia reactiva es una entidad bastante frecuente que vemos en la práctica clínica, y muchas veces la gente dice, no, es que comí una platada de macarrones y me dio sueño. Eso es prácticamente normal y eso no indica que el paciente ha tenido una hipoglucemia. La hipoglucemia reactiva sucede aproximadamente entre la tercera y cuarta hora después de la ingesta de un alimento copioso en azúcares simples o refinados, como decía la licenciada. Otra de las causas de hipoglucemia en pacientes no diabéticos tenemos, por ejemplo, lo más frecuente es el tumor pancreático productor de insulina, conocido como insulinoma. Habitualmente este tumor se comportaba en una liberación autónoma, o sea que a una persona, entre comillas, normal, se le baja la glucosa, el páncreas detiene la formación y la síntesis y la liberación de insulina. El insulinoma no, esa autonomía significa que el tumor va a seguir liberando insulina a pesar que los niveles de glucosa estén bajos. Esa es una de las causas más importantes. Otra de las causas frecuentes que vemos en los hospitales es la asociación con las diferentes neoplasias, o sea, los cánceres. Así es, ¿verdad? Principalmente los mesenquimatosos epiteliales, estamos hablando cáncer de hígado, cáncer de mama,
que son los más frecuentemente asociados a hipoglucemias con la neoplasia. Muy bien, bueno, ahí tenemos 3 causales, ¿verdad? En el paciente no diabético, el tumor productor de insulina o insulinoma, el tumor pancreático, otras neoplasias y por supuesto los malos hábitos que nos van a dar hipoglucemias reactivas. Al regresar me gustaría que habláramos un poquito del hiperinsulinismo, ¿a qué se refiere? Si estamos hablando de lo mismo que usted mencionó. Pero antes, ¿qué pasa con el riñón en los pacientes que hacen realmente hipoglicemia? De eso vamos a escuchar en la siguiente cápsula al doctor Carlos Enríquez, nefrólogo, que nos comenta. Veamos. Hola amigos de Salud TV, soy el doctor Carlos Enríquez, nefrólogo. Esta tarde hablaremos de los trastornos renales asociados a la hipoglucemia. Los trastornos renales asociados a la hipoglucemia, es decir, a un descenso rápido y agudo de los niveles de glucosa en sangre, puede darse en diversas patologías, entre ellas el hiperinsulinismo. Estos altos niveles de insulina consumen glucosa. Los riñones, al detectar niveles bajos de glucosa, activan rutas alternas de producción de glucosa o llamada gluconeogénesis para poder funcionar. Esto produce una alta cantidad de tóxicos que, dependiendo del número de eventos de hipoglucemia, se van acumulando y generan un daño crónico e irreversible. Daño que podemos evidenciar en funciones como el de la limpieza o el de filtrado, el del equilibrio del agua, electrolitos, las sales y la producción de hormonas, entre otras. Por lo tanto, los riñones sí se ven afectados a un descenso brusco de los niveles de glucosa, ya que ellos para su trabajo consumen del 20 al 30% de la energía que comamos de nuestros alimentos. Por lo tanto, cuidemos nuestros niveles de azúcar. Por lo tanto, amigos de Salud TV, cuando tenemos niveles bajos de glucosa, afectamos el funcionamiento de estos riñones. Los niveles de hipoglucemia nos está dando la indicación de que algo no anda bien. Recordemos que una de las causas principales de deterioro y falla de los riñones es la diabetes. Muchas veces la diabetes debuta con hiperinsulinismo y estos son hipoglucemias desde cuando empiezan ya a causar problemas a nivel del riñón. Yo les aconsejo, busquen a su médico si presentan signos de descenso de azúcar, los cuales les van a prevenir y van a tener una salud renal adecuada. Soy el doctor Carlos Enríquez, nefrólogo para Salud TV. Nos vemos en la próxima. Estás viendo Salud TV. Cuando sufres de hipoglucemia necesitas tomar en cuenta una serie de pautas en la alimentación, por eso ahora en Foodstyle te presentamos algunas recomendaciones. Se trata de una situación que se debe resolver de forma rápida y acertada. No consiste en comer cosas dulces o tomar cualquier alimento o cualquier cantidad, sino de aportar al organismo de forma inmediata y precisa la cantidad de glucosa que necesita. Es habitual que durante la hipoglucemia se coma de forma descontrolada y con gran voracidad mientras existen los síntomas de hipoglucemia. Otros factores a tener en cuenta es el tipo de alimento que se ingiere, como los dulces, helados, galletas o chocolates, ya que contienen muchos azúcares, pero también una buena cantidad de grasas. La presencia de esta en los alimentos, además del aporte de calorías extra, hace que su digestión sea más lenta, por lo que los azúcares presentes en el alimento tardan más tiempo en llegar a la sangre. Por tanto, al tomar este tipo de comidas, a pesar que la cantidad de hidratos de carbono que ingiera sea la correcta, tarda más tiempo en llegar a la sangre y los síntomas de hipoglucemia se mantienen durante más tiempo. El tratamiento correcto de la hipoglucemia consiste en aportar unos 15 gramos de hidratos de carbono en forma de alimentos de rápida absorción. Por ejemplo, puedes ingerir un vaso de agua con 2 sobres de azúcar, una taza pequeña de bebida refrescante como soda o naranja, o un jugo natural. También puedes consumir aproximadamente de 2 a 3 pastillas de glucosa de 15 gramos, pero siempre debes consultar a tu médico especialista si es correcto resolver el problema con este método. También puedes ingerir una gelatina de frutas.
Muy bien. Bueno, Sofi, ahí aquí lo comentaba, ¿qué tal un vasito de leche también? Como en el momento que se siente síntomas, pero en pequeña cantidad, ¿sí? Sí, es de fácil absorción. 8 onzas estaría súper bien, que no sea deslactosada, ¿verdad? Sino que sea regular de leche normal. Ni de almendras. Sí, no, de almendras está bien. Lo que pasa es que ahorita con tanta producto light, entonces no nos vayamos a confundir, sino que tiene que ser algo que nos ayude con el carbohidrato. ¿Qué tal se come un chicle sin azúcar? Exacto. No creo que le ayude. Puede mucho. pasar. Bueno, a ver, doctor Hidalgo, ¿qué es el hiperinsulinismo? Bueno, el hiperinsulinismo no es más que una condición en la cual el organismo produce y libera una cantidad importante de insulina. Esto asociado a otra condición que se llama síndrome de resistencia a la insulina, que habitualmente la tienen personas que están con sobrepeso u obesidad. Y hay una alteración en la función de la insulina, por lo tanto el organismo libera más insulina para tratar de mantener una acción de la insulina sobre los tejidos periféricos para la captación y la utilización de glucosa. Esto es un paso previo al desarrollo de cualquier trastorno relacionado al metabolismo de la glucosa, entiéndase prediabetes o diabetes misma. La diabetes puede ser que la persona debute con hipoglucemias. Paradójicamente, uno dice tiene alteraciones de la glucosa, ¿cómo las va a bajar? Es básicamente por un mecanismo que se le llama disregulación, en los cuales el paciente absorbe los carbohidratos, absorbe la glucosa rápidamente y posteriormente por esa disregulación hay una liberación de insulina tardía y el paciente presenta los síntomas que estábamos ya platicando. Ese es prácticamente lo que es el hiperinsulinismo. Por lo tanto, entonces el hiperinsulinismo es un paso antes de lo que prediabetes o es una prediabetes. Puede ser. Son condiciones totalmente diferentes, porque la persona puede tener una glucosa en ayuno bajo de 100 a través de una curva de tolerancia de glucosa de 2 horas bajo de 140, pero tiene un nivel de insulina alto. Entonces no es lo mismo, son pasos que van previamente el estado de hiperinsulinismo, resistencia, posteriormente la prediabetes y luego la diabetes misma. Muy bien, entonces ojo con las hipoglicemias, no hay que verlas así como que de menos. ¿Qué otra valoración o diagnóstico? Finalmente ya vamos a establecer el diagnóstico, ¿cómo vamos a dar el tratamiento? El tratamiento básicamente dependiendo de la causa, ¿verdad? O sea, si es un paciente no diabético y que hemos encontrado, que hemos determinado que estamos ante una ante una hipoglicemia reactiva, el tratamiento básicamente es un fraccionamiento de la dieta, ¿verdad? Generalmente se recomienda de 5 a 6 ingestas diarias en los cuales debe de estar esta alimentación basada en alimentos de bajo o intermedio valor glucémico, ¿verdad? Para no proveer esas cantidades altas de carbohidratos. En ese tipo de hipoglicemia reactivo, pues básicamente es el tratamiento. Ese lo mandamos a Sofi. Se lo mandamos, ese paciente se lo mandamos que le establezca un plan dietético y con eso lo va a mantener. Pero obviamente son pacientes que se tiene que determinar que es de tipo reactivo si se han descartado todas las otras posibles causas. Claro, pues, lo más importante ¿verdad? Es descartar todo lo demás, ¿cierto? Pues sí. Tenemos una pregunta en WhatsApp que me gustaría darle paso para que podamos responderle a nuestro amigo. No nos dice el nombre, pero dice: buenas tardes, tengo 25 años y por momentos me siento mareada y con una aceleración en el corazón y con una desesperación y no puedo respirar bien. Muy bien, creo que solamente eso nos dice. A ver, esto se parece un poquito a lo que estábamos diciendo en un principio, un ataque de pánico, una crisis de ansiedad, ¿se puede presentar así? Claro, pero estos diagnósticos deben de ser de exclusión. Así es. Porque pueden haber condiciones muy graves que pueden comprometer la vida del paciente de una forma muy importante que tienen que ser excluidas antes de decir es un probable ataque de pánico. Lo recomendable a esa persona es que sea evaluado por un facultativo para descartar cualquier otra condición y no estar adivinando o haciendo conjeturas cuando en realidad sí puede ser que le esté pasando algo importante en su salud, amiga, así que hay que consultar. Y es que suele pasar que hay personas que en algún momento les dijeron que tenían baja la glucosa y empiezan a ingerir alimentos y cada vez que se sienten así a ingerir más alimentos porque se les baja la glucosa. Entonces son personas que se van volviendo obesas y realmente lo que tienen probablemente es un problema de pánico, que el mismo hecho que en algún momento les encontraron un nivel relativamente bajo los hace caer en ansiedad y esa ansiedad
los lleva incluso hasta tener esos episodios de pánico y al final se desarrolla todo un desorden metabólico porque se vuelven obesos de tanto estar comiendo, queriendo evitar la hipoglicemia que probablemente no tenía. Bueno, yo me voy a ir a un caso que ninguno de los tres, pues ninguno somos pediatras acá, pero realmente los niños, y no me dejarán mentir, cuando los niños hacen los famosos berrinches, los que se ponen morados, ¿cómo se le llama? El trastorno que los niños dejan de respirar y de pronto estos niños está descrito que incluso pueden tener bajones de azúcar. O sea, es tan intenso esta situación en la cual los papás normalmente decían, denle una nalgada para que se le quite. Y realmente, si bien es cierto, el tratamiento no consiste ni en darle una nalgada, ni mucho menos, sino que sencillamente en tratar de tranquilizar al niño, pero puede llegar a esos niveles. Así que definitivamente también un ataque de pánico podría incluso generar una hipoglicemia, me imagino yo, en el momento o estar retroalimentando. Pero bueno, amiga, lo mejor es consultar. Creo que tenemos otra pregunta a través de nuestro WhatsApp. Muy bien, buenas tardes. Tengo un hijo con autismo y toma risperidona de 2 miligramos y oxcarbazepina de 600. A veces tiene bajones de azúcar. ¿Será que el medicamento tiene efectos secundarios? Gracias y feliz tarde. Muy bien, los medicamentos, la risperidona y el otro que son para el autismo. La risperidona creería que está relacionada, el otro medicamento creo que no. La oxcarbazepina probablemente es otro neuromodulador, ¿no? Sí, pero lo importante es definir cuáles son esos bajones de azúcar que ha tenido, porque vuelvo a lo mismo, para decir que hay un bajón de azúcar tenemos que detectar que efectivamente hay un nivel bajo de glucosa. Entonces, ante el síntoma o la sospecha, hay que ver si efectivamente hay una hipoglucemia y, en todo caso, consultar con su médico tratante para ver si es necesario hacer incluso el tratamiento. Exacto. Acuérdese, amiga, en el momento en el que su hijo tenga lo que usted está sospechando que son bajones de azúcar, hay que tomar la muestra y si está abajo de 50, porque es un paciente no diabético, entonces, y al darle las 3 cucharaditas de azúcar con agua, se le quitan los síntomas, entonces sí, es hipoglicemia y habrá que ver si es eso o es otra causa. Así es. Si hay algo más, ¿verdad? Habrá que buscar otra causa. Bueno, vámonos a una pausa y al volver tenemos mitos y verdades. Estás viendo Salud TV. Buen provecho a usted que está almorzando y gracias por permitirnos estar ahí acompañándole. Estamos hablando este día de hipoglicemia y en nuestra sección de mitos y verdades vamos a desmentir o a ratificar algunas de las creencias que tenemos acá. Veamos la primera. La primera nos dice, la hiperglicemia es menos perjudicial que la hipoglucemia, doctor Luis Hidalgo. Es mito y verdad. Ambas son perjudiciales, obviamente, para la salud. En una forma aguda, rápida, la hipoglucemia es más perjudicial porque puede matar a un paciente. Exacto. En cambio, la hiperglucemia va a ser con más cronicidad el daño importante. Por lo tanto, ante una persona que está tirada en la calle, si es una hipoglicemia, es más serio que fuera una hiperglicemia. Exactamente. Exactamente. Así que sí, es cierto. No es un mito. Gracias. Veamos el siguiente. El siguiente nos dice, comer muchos dulces regula la hipoglucemia, Sofía. No, totalmente es un mito. Eso no puede pasar. Sí, hay momentos que cuando se da este signo podemos comer algo dulce. Eso sí puede pasar porque si es lo único que tenemos en el momento, nos va a calmar esa ansiedad. Pero en realidad, si usted está consumiendo muchos dulces, eso incluso le puede provocar una diabetes. Así que es un mito. Muy bien, entonces esto no es real. Por favor, no lo haga. El siguiente nos dice, el bajo nivel de azúcar causa mareos. Pedro, ¿será que ese es uno de los síntomas? Sí, es parte de los síntomas. De hecho, constituye uno de los primeros síntomas de hipoglicemia. Pero definitivamente no toda persona que se siente mareada lo primero que va a pensar es que es un bajón de azúcar. Obviamente, ¿no? O sea, lo que pasa es que como es todo un conglomerado de síntomas que hacen llevar a pensar en una hipoglicemia. Pero, como bien dice la doctora, o sea,
definitivamente no es que solo porque me voy a sentir mareado ya voy a creer que tengo hipoglicemia, ¿verdad? Puede ser un síntoma aislado, pero si además del mareo hay dolor de cabeza, hay sudoración helada, hay taquicardia, con mucha probabilidad que puede tener una hipoglicemia. Pero ahí impera, ojalá pudiéramos tomar el pinchón, ¿no? Sí, Para poder saber. Muy bien. Bueno, yo traía eso cuenta porque la mayoría de la gente dice, me siento mareada, quizás no he comido. Voy a comer algo, quizás me ha bajado el azúcar. Típico. Bueno, veamos el siguiente. El siguiente nos dice, si un diabético presenta hipoglucemia, es que debe reducir su dosis de insulina. Doctor Hidalgo. Va a depender, porque obviamente si es una hipoglucemia aislada, hay que indagar cuál fue la causa que llevó a este paciente a desarrollarla. Por ejemplo, no comió adecuadamente, hizo más ejercicio de lo habitual y por lo tanto no es conveniente modificar dosis de insulina. Si la hipoglucemia se está presentando en forma repetida, entonces sí, uno tiene que tomar la decisión de consultar con su médico para hacer el ajuste necesario del tratamiento insulínico. Eso es bien importante porque el paciente diabético muchas veces puede tener una variante en la cual le cambió la hora a la insulina o no comió lo suficiente y ahí puede venir la hipoglicemia, ¿no? Y otro factor importante es que la gente dice, me dio bajón. Está con una insulina que le llamamos intermedia o NPH, cuyo inicio de acción comienza a la hora o 2 horas de haberse administrado y la gente dice, me puse la insulina y a los 5 minutos me dio bajón. Ajá. Eso es prácticamente imposible si fue colocada en forma adecuada la insulina. Entonces, todos esos factores tiene que uno tomar en consideración para decidir modificar un esquema de tratamiento en un paciente diabético. Por favor, la petición a todo paciente diabético que esté pensando en modificar la dosis por sí solo porque se le ocurre que es mucho, no lo haga. Tiene que consultar con su endocrinólogo siempre. Bueno, muy bien, veamos el siguiente. El siguiente nos dice, el no desayunar puede causar hipoglicemia. Veamos, Sofi. No desayunar, no almorzar, no cenar y no hacer sus meriendas. Todo eso sí le puede causar hipoglicemia. Realmente cada tiempo de comida es importante para mantener bien su glucosa en sangre. Entonces, si usted ya padece hipoglicemia, por favor no me deje de comer. Tiene que hacer 5 o hasta 6 tiempos. Si usted es una persona que, por ejemplo, tiene un trabajo nocturno, porque eso también se da mucho en personas que trabajan a altas horas de la noche, entonces tienen todos estos síntomas. Tiene que estar comiendo cada 2 o 3 horas por lo menos y puede ocupar algún carbohidrato de absorción un poquito más lenta, por ejemplo los cereales integrales o las harinas integrales, el arroz integral, las pastas integrales. Eso le va a ayudar a permanecer con un nivel de glucosa óptimo en su sangre. Entonces, por favor, no me deje de comer, sí es verdadero. No salte comidas, eso es importantísimo. Bueno, el que sigue, nos dice, la hipoglucemia es un pequeño e inofensivo problema. O sea, hay gente que lo ve así como que no. ¿Será Para nada, es un problema muy grave, ¿verdad? Porque de no tratarlo adecuadamente puede llevar hasta la muerte. Las personas pueden quedar en coma e incluso después, posterior a eso, morir. Entonces sí es importante y es un problema grave al cual hay que darle la importancia debida y consultar a tiempo, ¿verdad? Y si no morir, por lo menos causar un daño importante en una forma aguda al riñón, al cerebro, ciertamente. Bueno, veamos el siguiente, nos dice, habla acerca del tratamiento, nos dice, el tratamiento para la diabetes produce hipoglucemia. Aquí volvemos al punto, doctor Hidalgo. Pues es verdad. Sí, ¿verdad? Es la idea, ¿no? De hecho, el tratamiento con insulina, ya decíamos anteriormente que el efecto adverso más importante de esta es la hipoglucemia, sobre todo si se utiliza en una dosis inadecuada, si el paciente no es ordenado para sus alimentaciones y administraciones de la glucosa y su actividad física diaria, si son medicamentos como, repito, las sulfonilureas, que son muy utilizadas en nuestro medio, que también efecto adverso importante es el desarrollo de hipoglucemia. Pero no es que yo le ponga insulina a un paciente y per se va a ser la hipoglucemia. O sea, depende mucho también de la condición del paciente, la dosis que le estoy dejando y de lo bien portado que sea. Muy bien, escucharon bien, de lo bien portado, es decir, que tanto siga instrucciones de su médico. Veamos el que sigue. El siguiente mito nos dice que el paciente con hipoglucemia no debe hacer ejercicio intenso. ¿Sofi?
Pues la verdad que aquí es un poco mito y es un poco verdad, porque si ya está presentando demasiado hipoglicemia, sí, a veces le dicen no haga tanto ejercicio intenso, pero puede hacer un ejercicio cardiovascular con mucha facilidad. Entonces yo lo que recomiendo, si no deje de hacer su ejercicio. Si usted es una persona que, por ejemplo, siempre ha hecho ejercicio, esto no es que le va a sumar la hipoglicemia, pero si usted es una persona que acaba de empezar a hacer ejercicio, pero no lleva una dieta adecuada y está haciendo demasiado ejercicio, entonces sí se le va a intensificar. Entonces todo tiene que ir acompañado con una buena alimentación y la actividad física, que también es muy necesaria. Bueno, y estos pacientes, si ya tienen diagnóstico de hipoglucemia, definitivamente no puede ir a hacerse ejercicio sin haber consumido una de sus meriendas, porque entonces, de hecho, lo más seguro es que sí va a presentar una hipoglucemia después por hacer ejercicio medianamente o muy intenso, ¿verdad? Exacto. Bueno, veamos el último de nuestros mitos de este día. Nos dice, padecer hipoglucemia aumenta el riesgo de enfermedades cardíacas. Pedro. Pues la verdad es que sí, ¿verdad? Porque puede en algún momento llevar a la persona a aumentar la ingesta de alimentos, tratando de contrarrestar esa hipoglicemia y hacerle subir de peso, que ya eso constituye un riesgo cardiovascular, ¿verdad? Incluso indirectamente, entonces. En forma indirecta. Sí. En forma indirecta. Sí, puede traer consigo elevación de la presión arterial, alteración de todo su perfil lipídico y obviamente constituir riesgo hasta de infartos. Muy bien. Bueno, ahí lo tienen. Eso fue nuestra sección de mitos y verdades de la medicina. En esta ocasión hablando acerca de hipoglucemia. Vamos a una pausa y ya volvemos. Estás viendo Salud TV. Muchísimas gracias por continuar con nosotros hablando de hipoglucemia este día, y tenemos otras preguntas a través de nuestra línea de WhatsApp, ¿verdad? Veamos qué nos dice nuestro amigo. Dice, buenas tardes, tengo 58 años, es amiga, soy hipertensa. Fíjese que mi papá tenía azúcar y de eso murió. Yo últimamente me agarra temblor y sudoración y la cabeza la siento rara. Me tiembla el cerebro bien raro, pero es por días. Gracias, quiero saber por qué siento mareos. Bueno, 58 años, hipertensa, no sabemos más, pero tiene varios síntomas ahí un poco raros. A ver, ¿qué evaluaciones habría que hacerle a ella? En primer lugar, ver qué grado de control tiene de la hipertensión arterial, que ese es una causa de presentar esos síntomas que ella refiere, ¿verdad? El antecedente del padre de diabetes, pues obviamente le confiere a ella riesgo de desarrollar un riesgo mayor, exacto. Exactamente, ¿verdad? De diabetes, no tanto de hipoglucemia, sino que de diabetes. Entonces, nuevamente vuelvo a lo mismo. Consultar es lo más básico, ¿verdad? Para poder definir y ayudarle con una respuesta más acertada. Así es. Bueno, señora, gracias por escribirnos, pero definitivamente tiene que controlar bien su hipertensión, pero consultar además por estos síntomas para que le hagan las evaluaciones pertinentes y ver si de verdad está presentando un problema de azúcar en la sangre conjunto a la hipertensión, que no sería nada raro, ¿verdad? Estas enfermedades van mucho juntas. Veamos si tenemos alguna, ¿ya no? Bueno, no tenemos más preguntas en WhatsApp entonces. Sus recomendaciones finales, Pedro. Bueno, tomemos en cuenta que al estar hablando de hipoglicemia estamos hablando de un problema grave que puede traer complicaciones serias. Entonces, ante la mínima probabilidad o ante los síntomas que no se tenga una explicación que puedan sugerir que haya una hipoglicemia, lo mejor es consultar con su médico, ¿verdad? Recuerden que para tener un buen control metabólico es básico tener una adecuada alimentación, como también una adecuada rutina de ejercicios. Eso evita no solo el llegar a tener hipoglicemia, sino a desarrollar la diabetes per se, ¿verdad? Así es que la recomendación es un estilo de vida saludable también. Muy bien. Luis, ¿quiere mandarle algún mensaje? Sí, diabéticos, obviamente, apego a su tratamiento farmacológico como no farmacológico. Ante eventuales hipoglucemias, lo ideal es, antes de tomar decisiones de modificar tratamiento, consultar con su médico tratante. Si la persona que está experimentando estos síntomas no es diabética, quiero aclarar,
la glucosa normal en general es arriba de 75, o sea, abajo de 75 ya hay una normalidad. O sea, que si tengo una glucosa en ayuno abajo de 75, tengo que buscar evaluación. Pero el corte para hablar de hipoglucemia es abajo de 50. Entonces, si yo me detecto un nivel de glucosa bajo o tengo los síntomas que se han mencionado acá, inmediatamente consultar. Muy bien. Bueno, se nos terminó el tiempo, no me queda nada más que agradecerles. Vamos a todos los pacientes que no tienen más que malos hábitos alimenticios. Bueno, damos donde Sofi. Sí, mantener esa Muchísimas gracias. Gracias por habernos acompañado, doctor Sofi. Gracias, Pedro, de verdad muy amables. Gracias a ustedes, a todos los que nos preguntaron y sintonizaron este día. El día de mañana estaremos hablando de asma bronquial. Así que por hoy solo me queda decirles gracias y que Dios me los bendiga. Y a doña Gabriela que siga celebrando. Verifique su nivel de azúcar en la sangre siempre que tenga síntomas de hipoglucemia. Si el nivel de azúcar está por debajo del 70 miligramos, trátese inmediatamente y siga los siguientes consejos. Coma algo que contenga aproximadamente 15 gramos de carbohidratos, como por ejemplo 3 tabletas de glucosa, media taza de jugo de fruta o refresco regular no dietético, 5 o 6 barras de caramelo, una cucharada de azúcar sola o disuelta en agua, o también una cucharada de 15 mililitros de miel o jarabe. Espere aproximadamente 15 minutos antes de comer algo más y tenga cuidado de no comer demasiado, pues esto puede causar un nivel alto de azúcar en la sangre y aumento de peso. Si no se siente bien en 15 minutos y su nivel de azúcar en la sangre aún está por debajo de los 70 miligramos, coma de nuevo algo con 15 gramos de carbohidratos y siempre consulte con su médico especialista para que le ayude a regular el problema y también tome a consideración andar pendiente de sus niveles de azúcar para evitar cualquier problema o complicación.